A modo de introducción, recuerdo que en el año 2019, en un artículo de la revista Arte Informado, titulado «¿Cómo es el coleccionista español de arte?», se decía que Cantabria era la tercera comunidad en número de coleccionistas. Y en un diagrama de sectores distribuía geográficamente a 100 activos coleccionistas españoles y, como era de esperar, Madrid con un 39% y Cataluña con un 27% eran los que concentraban el mayor número de coleccionistas. Y en tercer lugar, y ahí me venía la sorpresa, figuraba Cantabria, que tenía nada menos que un 6%, aparentemente muy lejos de las otras cifras, de los otros tantos por ciento, pero sin embargo era la tercera comunidad en cuanto a número de coleccionistas. En Cantabria ha habido siempre un coleccionismo en los años 70 que arranca, y yo creo que Jaime va a hacer mucha alusión a ello, a un coleccionismo que se produjo a partir de tres grandes galeristas y referencias, como se conocía como los tres Manolos: Manolo Docal, Manolo Pérez con Trazos y Manolo Arce con Sur. Pero yo creo que a partir de los años 90, con la llegada desde Arco y la irrupción en el resto de España, la movida del arte, las galerías de arte, los coleccionistas, se produce una expansión aquí, incluso en Cantabria. Surgen nuevas galerías, surge Silió, surge Siboney, José Luis de la Fuente, y surgen nuevos coleccionistas al hilo un poco de esa actualidad. Y surge también la idea de Arte Santander, que fomentó el coleccionismo. Al mismo tiempo, aparte de coleccionistas particulares, que de eso siempre tenemos una información un poco secreta, porque los coleccionistas suelen ser coleccionistas secretos y, salvo algún comisario que sabe qué obras hay en qué colecciones y las dejan para alguna exposición, por lo demás suelen estar, digamos que, en el secreto. Pero sí que surgen colecciones al hilo de certámenes que se crean en Cantabria, como los de Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria, Arte Santander, y surgen colecciones privadas importantes, Valdecilla, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso va surgiendo en los años 90 hasta llegar al momento actual. Bueno, de todo esto vamos a hablar, saldrá en el debate, y saldrá también cómo las colecciones públicas se empezaron a formar a partir del 90 fundamentalmente, y sería para debatir esa colección que va surgiendo sin un rigor, generalmente, a veces con decisiones unipersonales de los políticos, sin unos criterios de buscar una colección con unas señas o con una identidad propia, y tirando más de, a veces sí, la sugerencia o la sugerencia de las propias galerías, el asesoramiento, pero muchas veces, como digo, sin ningún rigor, sin ningún criterio, y tirando más de relaciones personales. Para hablar de todo ello, pues vamos a dar paso, como digo, a los invitados. Jaime Sordo, conocido por todos en una colección Los Bragales, y es presidente de la asociación 9915, una asociación de coleccionistas a nivel nacional, una colección no solamente cántabra, nacional, sino también internacional, y que, frente al común de los coleccionistas, en lugar de tener una colección en su espacio muy bien conservada y muy bien... Sin embargo, él ha tenido ocasión de ofrecer la colección en distintas muestras por Cantabria y por España. Yo creo que ese acto de generosidad es importante y debiera ser imitado. Y bueno, pues ese sería quien interviniese en segundo lugar. En primer lugar va a ser Tono, como director general de Cultura, pero sobre todo la faceta que nos interesaba a Raúl y a mí, que estuviera aquí presente, se debía más que nada a que ha estado vinculado a una de las colecciones más importantes que ha habido aquí en Cantabria, el Archivo La Fuente. Ha estado en contacto con la colección y, desde luego, es testigo, no creo que lo vaya a contar aquí, pero a lo mejor puede dar alguna pista, ha sido testigo de todo el proceso que se produjo desde los inicios, desde el embrión de la posible colección, el Archivo La Fuente, con la colaboración de la Reina Sofía, hasta que está ya en marcha todo, ¿no? Y finalmente, pues Moisés, como decano del Colegio de Arquitectos, también. Y yo creo, por mi parte, nada más, y a dar el paso a Tono como director general de Cultura. Bueno, yo tengo que empezar dando las gracias, obviamente, a todos los que habéis organizado este encuentro, esta reunión de amigos, y subrayar que estoy sorprendido, ahora que me toca ir a cantidad de cosas, digamos, por obligación, de encuentros, etcétera, el número
dando que estamos a 28, el Día de los Inocentes, a 28 de diciembre y a las 8 de la tarde prácticamente la cantidad de gente que hay asistiendo a este tipo de encuentros. Cuando Luis me ha pasado el micrófono, me he encontrado con esa situación, ¿no? Que ahora mismo soy el director general de Cultura, pero como tal yo creo que tengo, por lo menos de momento, poco que aportar, sobre todo para una especie de discurso ya organizado. Quizás si preguntaseis cosas podríamos hablar. Lo fundamental es que durante 15 años, 16, estuve, como todos sabéis, en el germen del archivo La Fuente. Y quizás esa sea la parte en la que quizás sea más interesante que pueda hablar. Lo que pasa es que quizás también lo habéis escuchado, porque veo muchísimas caras conocidas, lo habéis escuchado 40.000 millones de veces. Bueno, pues lo siento. José María Lafuente es un industrial quesero, que en estos momentos tiene 5 fábricas. Está dedicado obviamente a la producción de queso, lo vende fundamentalmente a Mercadona, otro tipo de grandes, y la producción es vastísima. En un momento determinado de su vida, por cuestiones que él también ha explicado muchas veces, afinidades, gusto por el arte, etcétera, digamos, los beneficios que obtiene de su faceta empresarial, pues en vez de comprarse un avión privado o una cosa así, pues la empieza a invertir poco a poco en arte, con la idea de ir, yo creo que en principio como aficionado, no sé, luego tú que eres el que estás aquí, digamos, que puedes hablar más, obviamente, en tu propio nombre de cómo fue tu historia, aunque yo también la has contado, es decir, primero como aficionado, es decir, yo creo que en un principio sin la más remota idea de que todo fuese a desembocar en lo que desembocó. Y empieza, lo mismo que tú, con Manuel Arce, en este caso, digamos, como, no una generación, porque tampoco hay una generación, pero digamos que fue fundamentalmente la Galería Siboney con quien más habló en un principio y empezó a comprar fundamentalmente arte de la región. Cuando la cantidad que él y el éxito empresarial empezó, digamos, a tener más opciones de compra, empezó a comprar ya obras de carácter nacional, incluso internacional. Y en un momento determinado, ahora mismo no sé las cifras de memoria, pero llega a tener, imaginémonos, 300 obras de arte, que hay un poco de todo. Y en ese momento conoce a 2 personas fundamentales en su vida, que van a ser Pablo Beltrán de Heredia, aquí en Santander, y Miguel Logroño en Madrid. No me voy a extender, porque esto en su día escribiré un libro. Digamos que estas 2 personas, de manera diferente, lo que le hacen ver es que, en fin, con las posibilidades económicas que él tiene, no va a poder hacer una colección, digamos, de una proyección internacional, que es un poco la que él quería, y entonces le llevan a la cuestión de los archivos. Lo puedo visualizar en un momento determinado en que Pablo Beltrán de Heredia, viviendo en su piso aquí, cerca, en la plaza de Cañadío, a través de, creo recordar que a través de Rodolfo Plana, que tenía la librería de Viejo San Quintín, le dice: oye, aquí hay un personaje que vende sus fondos archivísticos de la Escuela de Altamira, a ver si te interesa. Y José María siempre cuenta que llega a casa de Pablo y encima de una mesa, pues Pablo había puesto, lógicamente, lo que ese momento, o parte de lo que quería vender. Y José María se encuentra pues que hay cartas, que hay fotografías, que hay revistas, que hay todo lo que en su momento la Escuela de Altamira editó, todo lo que se editó en torno a la Escuela de Altamira, algunas obras de arte de los componentes. Y digamos ese golpe, para, en fin, hacerlo muy resumido, cuando lo vio es cuando dijo, se le abrió se le encendió una luz en el cerebro y dijo: eso exactamente es lo que yo quiero hacer. Y a partir de ahí lo que hizo fue fundamentalmente ir deshaciéndose en gran medida de la colección plástica que tenía y empezar a la compra, la adquisición de fondos archivísticos, etcétera, y colecciones. Estamos hablando que en un momento determinado, esto fue, si no recuerdo mal, no en julio de este año, sino en julio pasado,
en julio del 2022, cuando vende esta colección al Museo Reina Sofía. Y en ese momento estoy hablando de memoria, unos 130.000 ítems, que estamos hablando de obras de arte, digamos, de óleos, cuadros, etcétera. Estamos hablando en torno a unas 15.000 obras, pero también estamos hablando, cuando hablo de 130.000 ítems, pues obviamente una carta es un ítem. Cartas, fotografías, proyectos, revistas, libros, que iban desde finales del siglo XIX, con el famoso golpe dado, si no recuerdo mal, de Mallarmé. No me hagáis mucho caso porque lo estoy diciendo de memoria. Publicado en una revista francesa, donde por primera vez en la historia un poema con diferente tipografía aparece repartido en una página en blanco, como si una página en blanco fuese un lienzo, y ahí, digamos, hace por primera vez en la historia, bueno, eso dicen los especialistas, es donde, digamos, las imágenes, la literatura, todo se mezcla, y a partir de ahí llegaba hasta el año 1990, 1980, etcétera. Y pasábamos desde todas las vanguardias, todos los ismos, el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo, etcétera, pasando por las segundas vanguardias después de la Segunda Guerra Mundial y llegando hasta el arte de la transición, fundamentalmente lo que ocurría lo que ocurrió en Cataluña, en torno al mundo del cómic, etcétera, etcétera, y en 4 ámbitos distintos: Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, España y Cantabria. Como muy bien ha dicho antes Luis en la presentación, lo que sería interesante de contar, pero lo tendría que contar él, y si no lo tendría que contar yo, pero con más reposo y por escrito, que eso sí me gustaría hacerlo algún día porque tengo apuntes de todo, fue el proceso en el que esta colección de un particular que fue creciendo, que primero estaba en su casa, y después acabó en la parte de arriba, en el tercer piso de la fábrica en Eras, ocupando un espacio, algunos de vosotros habéis estado, un espacio considerable y, en fin, con las medidas de seguridad, de conservación y tal. La verdad es que ahí hizo un esfuerzo enorme, y acabamos trabajando en un momento determinado en torno a una docena de personas. En fin, gente que inventariaba, etcétera, y estaba todo inventariado. Es decir, si tú decías que tienes de Dalí, pues se podía saber inmediatamente qué es lo que tenía de Dalí. En fin, ahí se hizo un trabajo de catalogación y de inventariado realmente importante, que llevó mucho tiempo y llevó una inversión muy importante. Casi todo lo que compraba estaba en unas condiciones realmente espléndidas, óptimas. Libros, cuadros, fotografías, absolutamente de todo. Y el proceso, digamos, por el cual el Ministerio de Cultura acaba adquiriendo, voy a hacer una cifra, no sé, es en torno a los 30 millones de euros la colección. Pues no la voy a contar aquí, evidentemente, ya insisto, ya la contaré en su momento, la tiene que contar José María, pero lo que sí os puedo decir es que fue muy larga. Podría deciros que fue ahora en torno a unos 15, 12 años la primera vez que se habló del asunto, que se entró en contacto con políticos locales, en fin. Se dio un proceso obviamente complicado, largo, de tiras y aflojas, de pasos adelante, pasos atrás, y finalmente Manuel Borja Villel, porque realmente cuando Manuel Borja Villel, que esto sí se puede explicar, cuando conoció el archivo, lo que sí inmediatamente dijo: este archivo tiene que ser el archivo digamos histórico, etcétera, de este museo. Y como todos sabéis, el acuerdo es que en la antigua sede del Banco de España se abra, desde luego Borja Villel la palabra franquicia la odiaba, y el modelo Málaga, que es lo interesante, no le quería ver ni en pintura. Estamos hablando de un centro de investigación, de un centro, en fin, donde sí va a haber exposiciones, y esa es la idea de los fondos del Reina Sofía. Y habrá la idea es una especie de exposición permanente y algunas exposiciones temporales que estén relacionadas, donde se pueda ver, estén jugando tanto digamos, los fondos artísticos del museo, junto con los fondos artísticos también, pero fundamentalmente documentales del archivo.
y que eso esté abierto obviamente al público, en fin, para ver las exposiciones, etcétera, pero la idea fundamental es que sea un centro de referencia para la investigación en torno al arte del siglo XX en España. Y esa es la idea que se tiene, no hacer un gran macrocentro y tal, sino ni siquiera un museo al uso, sino un centro de investigación, que esa era la idea fundamental, y el actual director del Reina Sofía, con el que hemos tenido ya relación, Jaime fue de los primeros que me habló, y me habló muy bien de él. En fin, con una capacidad de gestión y de diálogo yo creo que muy importante. Las relaciones, las conversaciones que hemos mantenido van en ese sentido, y hoy me ha llegado la noticia, que bueno, no sé si es primicia porque esto puede, en fin, son cosas, datos que se dan, es que en torno al 8 de febrero empezarán ya del año que viene, empezarán las obras en el Banco de España, y está previsto pues que para finales del año 25 estamos en la sede del Colegio de Arquitectos. No he visto una sola obra que acabe cuando está prevista, pero bueno, más tarde o más temprano, pues que se abra al público y se abra sobre todo para la investigación. Y yo creo que ya os he metido un discurso bastante largo. Gracias al Colegio de Arquitectos por la invitación, su decano, a los organizadores, comisarios de la muestra, tanto Raúl como Luis Alberto, perdón. Y bueno, voy a intentar de alguna forma contextualizar un poco en tres ámbitos. Hablar de lo público, hablar de lo corporativo, entendiendo lo corporativo como lo privado, pero que de alguna forma la institución está por detrás, y hablar ya de lo privado más en el ámbito personal. Decíamos lo público. Evidentemente, lo público estamos hablando de aquellas colecciones que tiene bien el Gobierno central, bien los gobiernos autonómicos, bien ayuntamientos, bien diputaciones, bien cualquier corporación que tenga ese calificativo. Hablamos de lo institucional, pues fundaciones Santander, Botín, Caixa, Tabacalera, Mafre, Bergé, que todas y cada una de ellas tienen grandes colecciones alimentadas en el tiempo, dirigidas por grandes comisarios y que forman un cuerpo importante, cada una de ellas en el tema. Y luego está lo privado personal, en donde es difícil muchas veces identificar a ese coleccionismo que se refería Luis Alberto, porque en alguna ocasión tiene forma sociedad anónima, otras tiene forma sociedad limitada, otras tienen simplemente lo que puede ser una colección con nombre y apellidos. Dentro de lo público, museos de bellas artes. No habrá provincia que no tenga un museo de bellas artes. Están contextualizados del orden de unos 48 museos. Y en esos museos hay un poco de todo. Hay ese museo que nació con obras del siglo XVI, XVII y XVIII, que tomó de alguna forma también una cierta dirección hacia muchas veces lo arqueológico, otras también a lo que es la historia propia de la región, pero algunos fueron evolucionando con el tiempo. Y teniendo obras del siglo XIX y siglo XX, incorporaron la modernidad de 1920 con la Escuela de París, incorporaron posteriormente el Grupo El Paso en España, recibieron input de lo que fue el expresionismo abstracto americano de los años 49, que fue donde realmente se empleó el término contemporáneo, y pasaron por los años 80 en lo español, por los 90 hasta nuestros días. Pero ya no solo en el ámbito del tiempo, sino también en el ámbito de los soportes. Todos tenían pintura, todos tenían bastante escultura, pero muchos de esos museos de bellas artes, que de alguna forma marcan la historia muchas veces de las ciudades, han incorporado el soporte fotografía, el soporte vídeo, soporte instalaciones. 48, 49 museos. ¿Invierten mucho? No. La palabra es no, de forma categórica, y dejarme antes deciros una cuestión. Todas las inversiones debemos de centrarlas con el 2008 Lehman Brothers y después del 2008. Hay un antes y un después. Un antes en donde se movía el dinero público con bastante fluidez, incluso estaba presente en muchas instituciones, que luego veremos el dinero público, y un 21 de septiembre donde el dinero público desapareció. Eso también le ha tocado, lógicamente, a lo corporativo y a lo privado, pero sobre todo a lo público. Tenemos casos, por ejemplo,
en donde las gestiones de estos museos tienen formas diferentes. Me voy a referir a tres y por cercanía. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Bilbao pertenece al Gobierno vasco como propiedad, la Diputación Foral y el Ayuntamiento. Quiere decir que tienen una fundación, pero en esa fundación están representados esos tres entes. Pero en cambio Oviedo es diferente. Oviedo todo está en el Gobierno autonómico. El Gobierno del Principado maneja tres museos, que es el Museo de Bellas Artes de Oviedo, que ha sufrido esa evolución en el tiempo y en los soportes, pero está también el Centro de Arte y Creación Industrial Laboral de Gijón, que pertenece también al Gobierno asturiano, o está el Niemeyer. Curiosamente, y porque he vivido en fundaciones de alguno de estos museos, el Gobierno asturiano lo llama el Vértice del Arte. Son tres museos en donde gestiona y, permitirme la expresión, riega económicamente cada uno de ellos de acuerdo un poco con las demandas. Hay una característica en esta forma de gestionar tres museos desde la misma administración, que es que, curiosamente, se han producido muchas sinergias, que hasta que no se creó este Triángulo del Arte no se producía. Se reúnen los directores de museo una vez al mes y, curiosamente, no se conocían. Y a partir de ahí se han generado muchas sinergias entre ellos, producto simplemente, como siempre, del trato personal. Y luego tenemos el caso, y debemos de nombrarle, el caso de nuestro MAS, de nuestro Museo de Santander. La propiedad es del Ayuntamiento, es un departamento del Ayuntamiento. Y como veréis, todos son museos de bellas artes, las distancias son 200 kilómetros o 150 y son formas totalmente diferentes de gestionar este grupo de coleccionismo basado en los museos. Luego está ese coleccionismo público, también, que es la creación de los centros de arte contemporáneo. En el 1990 se crea Reina Sofía, en el 94 el Iván, el 95 el Magma, digamos que son los tres también ejes vertebradores de lo que es el arte contemporáneo. Pero a partir de los 80 y 90, igual que ocurrió con Reina Sofía, en casi todas las autonomías raro es que no se harían uno o dos centros de arte contemporáneo. ¿En qué se caracterizaban? Hubo una inyección de dinero increíble en las autonomías para que cada uno crease su museo. Y ocurrió, y de hecho, digamos, hay un denominador común, un máximo común divisor de todos ellos, y es que son museos de gran continente y poco contenido. No ha habido dinero para dotar a esos museos así como ha habido una inversión en el ámbito arquitectónico importante, prestigiosos arquitectos de España pues han estado en todos ellos, pero se han creído. Os cuento una curiosidad de este afán político por generar un edificio y no dotarle de presupuesto, evidentemente de inversión. La mayoría tienen colecciones prestadas. Hay una colección que se llama Arte Contemporáneo, que son de 40 empresas de ámbito nacional, muy importante, en donde hacen inversiones anuales y se asigna a cada empresa la obra y que la empresa pasa a la propiedad, pero funcionan en común. Esa colección de arte contemporáneo en ámbito empresarial es la que está metida en el Museo Herreriano y evidentemente tiene todo un protocolo de exposiciones muy importantes, pero no con fondos propios, son fondos ajenos, igual que los fondos de Ángel Ferrán. Una curiosidad, en la asociación que presido, los mínimos coleccionistas que hay, solo uno, es la Comunidad de Castilla y León. Luego hablo del comentario que has hecho sobre Cantabria. Solo hay uno. Curiosamente hay 4 museos de arte contemporáneo. Parece que el público consumidor respecto a la oferta que se maneja no hay una correlación. Se ha hecho por impulso político y, curiosamente, en ciudades que distan 150 kilómetros hay un CEGAC en Burgos, un Herreriano en Valladolid, un Musac en León y un Esteban Vicente en Segovia. Es increíble que en tan poca distancia tengamos 4 centros de arte contemporáneo, algunos realizados por Tuñón y Marsilla, que tienen un edificio increíble en León. Y luego, lógicamente, hay centros municipales con también muchos centros, pequeñas exposiciones, el Centro Valley que está en el propio Avilés, en concreto Piedras Blancas, como en Gijón hay 2 con el nombre Jovellanos, el Instituto, que es un espacio expositivo importante, y el Museo Jovellanos. Quiere decir que
a toda esta eclosión, sobre todo de los 80 y los 90, está ahora totalmente paralizada. Coleccionismo corporativo. Todos conocemos Fundaciones Santander, Fundación Botín, La Caixa, Tabacalera, Mafre, Bergé, Fundación Sorigé, Fundación Vivanco, Fundación Antonio Pérez, Fundación Cerezales, Fundación Por Amor al Arte, por cierto, que la cierran esta semana. Un museo privado de un empresario valenciano importante que va a pasar a otra utilidad porque la colección privada de la familia que alimentaba este excelente museo, Bombas Gens, que se le conoce como tal, pues pasa a mejor vida. O la que acaban de abrir también en Valencia con el empresario de Mercadona, que es la colección Hortensia Herrero. Aquí sí que hay un despliegue importante de inversión. Raro es que cualquiera de estas colecciones no tenga un fondo propio adquirido con sus dineros, con sus propiedades, y todos podemos conocer la gran colección que tiene CaixaForum, donde nuestra María Corral fue comisaria durante muchos años. La misma María Corral fue comisaria de la colección telefónica, sobre todo en el ámbito de la fotografía. Quiere decir que, a diferencia de lo público, aquí sí hay una cierta continuidad de inversión, reducida, Lehman Brothers nos tocó a todos y evidentemente también al ámbito empresarial, como afectó a la vivienda y afectó a todos los sectores. Y luego que en el público-privado hay ejemplos, como es el caso de la mejor colección que hay en Europa, que es la de Helga de Alvear, con 3000 y pico obras, unos almacenes increíbles, en donde, en un acuerdo público-privado, que no se da mucho, tenemos el caso José María Lafuente con el tema, pero lo que ha habido aquí es, digamos, un traspaso de una propiedad, no un trabajo en conjunto. Aquí el Gobierno de Extremadura llega a un acuerdo con Helga de Alvear, vuelve a aparecer Tuñón y Mansilla como arquitectos y le dota de 2 edificios pagados por la Administración. Y ella lo que hace es meter las 3000 obras, evidentemente en los almacenes, y estar haciendo exposiciones permanentes. Es un caso de colaboración público-privada y veréis que, claro, aquí el mundo es importante en España, tenemos colecciones, insisto, de mucho interés y que de alguna forma os invito a visitar. Me dejaba antes también en el ámbito de las islas, ¿no? Hay 2 grandes museos, uno en La Palma y otro en Tenerife. La Palma, un museo además de arte contemporáneo que merece la pena cuando uno visita La Palma, porque tiene unos fondos estupendos. Y en Tenerife hay que decir que se ha hecho un museo en el año 2009, en donde mantengo colaboraciones permanentes con ellos, de Herzog y Murón, las estrellas de la arquitectura. El que pase por Tenerife, que no se pierda el TEA. El TEA es un museo todo hecho en hormigón, piselado todas sus fachadas, en donde han incorporado Herzog y Murón la tierra volcánica en la configuración del hormigón que se ha incorporado al museo. Es un museo además con una biblioteca increíble, de las bibliotecas más bonitas que tienen estos arquitectos, en donde les atraviesa una calle por medio. O sea, tú vas andando por una calle peatonal amplia y vas a la izquierda y derecha viendo la biblioteca. Os lo recomiendo porque además aquel museo le echó a andar Javier González de Durana, hombre que en el País Vasco venía de la Sala Recalde y venía del Museo Artium, con una experiencia muy importante, y allí recalamos 2 exposiciones. Puedo hablar un poquitín más de lo mío por no hablar de otra colección, donde mantenemos préstamos permanentes durante 5 años de duración de 40 o 50 obras que van rotando, y ellos sí trabajan bastante con la obra prestada, con la obra cedida por colecciones, etc. En el mercado mundial se mueven 70.000 millones. Yo no sé lo que son 70.000 millones, me parece que es mucho. Pero que además está dividido en que del orden de 30.000 son compras que se producen en Estados Unidos, 25.000 entre ese binomio Oriente, países árabes, y 15.000 en Europa. ¿Dónde está España? España está en un 2% de la Unión Europea. Si la Unión Europea compra 15.000, España compra un 2% de ese 15.000 y un 0,55% del mercado mundial. Da la impresión que somos muy poco, porque además hay que decir que de esos 370 millones que compra España, con una cierta cadencia y continuista, porque estos son estudios de Clara McAndrews financiados por Arte y Mecenazgo que se realizan todos los años,
Por tanto, yo estoy hablando aquí de una media ponderada de los conceptos, pero en donde 300 millones va al galerismo y 70 millones va a subastas de anticuarios. Por tanto, es una primera apreciación. Estamos hablando de un mercado de 300 millones que vende el mundo de la galería. A modo de titular periodístico, España somos los 300. Y aunque las cifras tienen picos, no son tan redondas, evidentemente, hay 300 millones de compra, como hemos visto, hay 300 galerías que participan en 12 ferias, 6 en Madrid y 6 en provincias, Pequeñita de Oviedo, Arte Santander, FIC Bilbao, la Feria Suas Barcelona, la de Valencia y una pequeñita también de Sevilla, porque galerías hay del orden de 2000 y algo, pero solo de estas 12 están en el ámbito del arte contemporáneo y son dinámicas en la compraventa del arte. Y somos unos 300 coleccionistas en España. Esto, poner el corte aquí ya es muy difícil. En la asociación somos 80 y algo, con los protectores somos 90 coleccionistas. Y en nuestra asociación hay del orden de 14.000 obras. Los coleccionistas que pertenecemos a 9915 tenemos 14.000 obras. En lo patrimonial casi somos 2 museos de bellas artes, en muchos casos, ¿no? Pero estos coleccionistas son los que de alguna forma están vivos. Para pertenecer, luego si nos da tiempo lo veremos, para pertenecer a 9915 nosotros no pedimos ni cualitativa ni cuantitativamente qué es lo que tiene cada coleccionista. No lo sabemos. Lo que sí le pedimos es que sea un coleccionista activo, que visite ferias, que haga compras de 100 euros cuando se puede o cuando su pirámide de Maslow lo permita. Y yo creo que aquí termino con este concepto. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Tono. Yo voy a llevar un poquito el agua a mi molino. Me ha encantado la presentación de Jaime, me ha encantado la historia que Tono nos contaba de esa iniciativa privada. Está claro que el coleccionismo es una ansia de atesorar el conocimiento, es una ansia de valorar ese conocimiento y de guardarlo para uno, pero tiene también esa vocación de hacerlo después público y de hacerlo compartido con los demás. La colección del colegio ha sido desde el inicio compartida, ha sido una cosa heredada. Cuando nosotros hemos llegado a la Junta nos la hemos encontrado como algo que languidecía después de ese 2008 tremendo de Lehman Brothers que Jaime citaba tantas veces. La caída de los ingresos de la actividad de los arquitectos frenó en seco lo que eran las adquisiciones de esa colección, pero nunca habíamos tenido probablemente la oportunidad de mostrarla, y este 40 aniversario del colegio ha sido el momento que hemos entendido que era muy, muy favorable para hacerlo. Este espacio es de arquitectura y está llamado a presentar la arquitectura y a presentar lo que los arquitectos podamos hacia la sociedad. El arte y la arquitectura, o las artes plásticas y la arquitectura, siempre han tenido una relación binómica, como citaba el título del debate de hoy, y la arquitectura siempre ha tenido una misión y una vocación pública de explicarse a sí misma y de también explicar la sociedad a la que servía. Este es Vitruvio explicando a César, al que le dedica sus 4 libros de arquitectura, y contándole cómo la arquitectura debía servir para hacer públicos y hacer compartidos para la población los valores del imperio, los valores de la firmitas, la utilitas y la venustas que atribuía a la arquitectura y que nos han llevado prácticamente 2000 años en volandas. La primera colección, probablemente el coleccionismo se asocia a esa ansia de juntar conocimiento, y es la biblioteca, es la primera colección. Y de esa primera colección se llega a ese otro coleccionismo de la naturaleza, de juntar las categorías naturales, de conocer el universo en el que nos movemos, pero seguimos siempre juntando conocimiento. Y ese conocimiento siempre es el conocimiento del hombre y del universo en el cual está inscrito. Pero hay alguna experiencia de coleccionismo de arquitectura, por mucho que pueda llamar la atención y por mucho que nos parezca que la arquitectura es muy difícil de coleccionar, sobre todo y fundamentalmente por lo carísimo que puede resultar coleccionar arquitectura, ha habido algún valiente que lo ha intentado antes a lo largo de la historia, pero más recientemente este es Lord Peter Palumbo, que era un muy rico promotor británico que pretendió en 1962, encargó ese edificio de oficinas a Mies, al que admiraba mucho. Ese edificio no se llegó a construir, pero Palumbo compró la casa Farnsworth, compró las fincas de alrededor y las rellenó de los muebles de Mies y de esculturas maravillosas que nos han hecho llegar la casa hasta hoy, y mucho más conocida para todos los arquitectos. Pero no contento con esta casa,
compró una casa que se llama Kentucky Knob, que es una de las mejores y últimas casas de Frank Lloyd Wright, que está en Pensilvania. También la restauró, también la llenó de obra de Oldenburg, de esculturas en los jardines. Y no contento con eso, todavía se compró otra casa en París de Le Corbusier, la Maison Jour. Y en todas ellas vivió, en todas ellas albergó el resto de su colección de arte y las hizo vivas, de modo que de alguna manera mantuvo ese valor de vivienda, ese valor de uso que tiene la arquitectura y que es tan difícil de despojar de la obra construida, y sin ese uso realmente la arquitectura pierde mucho de su carácter. Pero hubo un arquitecto a caballo entre el siglo XVII y XVIII, fue John Soane, que convirtió su propia vivienda en lo que se conoce realmente como el primer museo de arquitectura. Probablemente arquitectura en sí misma es muy difícil de coleccionar, pero sí que se puede coleccionar un montón de dibujos, esculturas, restos arqueológicos, piezas arquitectónicas, y Johnson lo incorporó en su propia casa estudio, que está en Londres, en Lincoln Inn Parks, y que el propio edificio iba evolucionando, iba asumiendo todas las colecciones que Johnson fue juntando a lo largo de su vida. Es el arquitecto del Banco de Inglaterra, es el arquitecto de la ampliación del Parlamento británico, y llevaba a sus alumnos a visitar este museo. Durante años el museo se recomendaba su visita solo en los días en los que hubiera sol, porque si no el museo no tiene los efectos de luz en los cuales estaba tan interesado y que realmente son parte de la exhibición del museo. Está lleno de artilugios, de artefactos para mostrar más contenido, para mostrar más pintura, más escultura, más planos, más maquetas, más piezas arquitectónicas, incluso esculturas incorporándose a la luz que entra dentro del edificio, y es una visita que les recomiendo a todos ustedes como un magnífico museo de arquitectura y de todo lo demás. Hasta hace bien poco, nuevos arquitectos y nuevas incorporaciones al museo. Esta es una exposición de Mood Architects que incorporó piezas propias al contenido del museo, demostrando que el concepto es viable a través de las épocas, porque ese es otro de los conceptos del museo, que tiene que ser capaz de expresar lo que ha sido la evolución del arte a lo largo del museo y a lo largo de cómo se va construyendo esa propia colección, con piezas que llaman mucho la atención dentro del entorno, pero que buscan esa voluntad de tener el tiempo, de reflejar el paso del tiempo dentro de lo que es la actividad de la arquitectura o cualquier arte. Imagino que dentro de una colección, algo que Jaime sin duda nos podrá ilustrar, pues el concepto de cronología, el concepto del tiempo y cómo se forma esa misma colección y cómo refleja también la época de las obras que va adquiriendo es tan importante. Y el museo completa con su propio edificio lo que es el contenido y nos lleva a la idea fundamental que quisiera transmitirles, que es la ciudad como colección de arquitectura. La misma ciudad de Londres es una gran colección de arquitectura que se suele visitar. Todas las ciudades son en el fondo colecciones de arquitectura que representan la época y representan los valores que han tenido. Esas ciudades culturales, esas ciudades que buscan el conocimiento, ciudades que buscan la espiritualidad, y los edificios hacen los edificios que les ayudan a buscar esa espiritualidad que quieren representar, o las ciudades que nos representan y nos cuentan la historia que ha transcurrido y los grandes acontecimientos de nuestras naciones y de la formación de nuestros pueblos. Y hay ciudades en las cuales los museos se expanden fuera de sí mismos y generan un espacio, como en este caso el Paseo de la Luz, que une todo el recorrido por delante del Museo del Prado, el Botánico, el Retiro, y ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Los espacios urbanos también son en el fondo museos de ese entorno de calidad en el cual vivimos, con lo cual tienen un aliciente, aunque no son colecciones en las cuales el coleccionista sea una persona determinada, pero sí que pueden ser un colectivo consciente de sí mismo y conscientes de ese proyecto de transmisión de conocimiento y de generación de conocimiento y de acumulación de edificios que sean tránsito, que sean reflejo de los valores de una sociedad. El espacio de Madrid, que se ve con otros ojos en el momento en el que uno lo mira como museo y en el cual uno se empieza a fijar en todas estas piezas y todos estos contenidos artísticos que la ciudad, sobre todo las mejores ciudades, tienen. Las mejores ciudades han sabido buscar en la arquitectura una manera de elevar los valores de calidad de su entorno. Un ejemplo magnífico es el de Berlín, una ciudad
enfrentada a ese desafío de tener que coser sus dos partes separadas durante tantos años de modo dramático, y que ha recuperado sus edificios con un montón de museos que también nos hablan de esa convivencia entre las épocas pasadas y las épocas presentes, buscando un nuevo futuro. Y muy cerca tenemos, antes de esos años de Lehman Brothers, tuvimos esos años de prodigalidad de las administraciones que generaban grandes edificios con la esperanza de que tuvieran el efecto de locomotoras para ciudades que tenían que hacer grandes reconversiones. Tenemos el ejemplo más exitoso en el Guggenheim, pero trayéndolo ya a nuestra orilla de Santander, tenemos estas ciudades que buscan reflejar su memoria, y el arte nos ayuda a reflejar la memoria de lo que son las ciudades, de lo que somos y de lo que queremos ser, con nuevas presencias en el borde del mar, con edificios que siempre han estado allí pero se recuperan para edificios de arte, para edificios de conocimiento y de compartir el arte con la sociedad, edificios de estas colecciones naturalísticas, de conocimiento del medio, conocimiento del entorno y de la naturaleza que nos rodea y de lo que ha sido nuestra tradición pesquera, marinera, el Museo de Arte de Santander, el gran proyecto Pereda, el gran proyecto de la colección La Fuente, ese centro de innovación, como decía Tono, que no es un museo en sí, sino es un museo que va a generar también conocimiento sobre lo que ha sido la historia del arte del siglo XX y que puede traer a Santander pues un conocimiento muy por encima de la escala que nos corresponde como región dentro de España. Y el MUPAC, que también va a ser un centro de conocimiento y también va a ser un centro de desarrollo de esa historia tan larga que nos trae desde tantos miles de años atrás que uno pierde la cuenta, pero permanece como el arte como actividad del hombre en busca de esa posición y de ese conocimiento de la realidad que le rodea. Nosotros ya en 2019 desarrollamos este ciclo de conferencias que fue muy interesante, algunos quizás asistieran, en el que poníamos en valor lo importante que es tener en un espacio tan reducido una colección de museos tan importante y tan variada, el efecto sinérgico que pueden tener esas entidades culturales juntas y cómo eso caracteriza a una ciudad. De modo que nos está quedando una ciudad de colección. No se la pierdan. Por remarcar algún concepto de los comentados antes y por volver a insistir en Lehman Brothers, en el año 2007 en Arco estaban representadas con stands entre 250 y 500 metros cuadrados las 17 autonomías. Y por allí desfilaban los diferentes consejeros, no solo exponiendo y sacando pecho de lo que tenía su autonomía en el tema de arte, sino las compras que habían hecho y las que iban a realizar en ese mismo año en Arco, como había ocurrido en el 2006 y 2005, y lo hacían público a través de los medios de comunicación. Desde el 2008 no ha vuelto a aparecer por Arco ninguna autonomía. O sea, este es el vacío que quería explicar. No se ha vuelto a comprar por parte de la autonomía ni un euro en Arco. Pero además es que el Gobierno central, que también en sus diferentes divisiones compraba, en este momento compra el Reina Sofía 300.000 euros al año, en los últimos 5 años, y el K2M de Madrid, con la autonomía de Madrid, unos 150.000. Y se acabó. Quiero decir, era porque normalmente las cifras y los datos subrayan, ¿no? Quería un poco hablar de la parte psicológica del coleccionista. ¿Cómo somos los coleccionistas? Evidentemente el coleccionista y todas sus colecciones son eclécticas. El coleccionista empieza siempre habitando en colección. Él le pulsa el interés de comprar obra porque ha comprado esa lámina de museo que le ha valido 25 euros y acaba comprando la obra gráfica de edición que también con un costo relativamente bajo, de 200 euros, compra Gordillo y compra las primeras figuras que tienen las grandes colecciones y se va iniciando, pero siempre habitando en colección. Todo lo que tiene lo tiene en su casa. Por eso el concepto de habitar en colección. Y todas las colecciones suelen ser eclécticas. No hay un hilo conductor. Nadie inicia una colección diciendo todas mis obras serán de pintura y en blanco. No llega tanto a perfilarse, digamos, el perfil de coleccionista. Y además todas son generacionales, porque lo que compra cada coleccionista es lo que ofrece esa generación. Como bien decía Luis Alberto cuando hablaba de lo que los comprábamos en Santander, ¿a quién les comprábamos? A los que vendían, evidentemente.
Ante un cuadro se produce el efecto de la ilusión cuando le ve, la desilusión cuando le dan el precio, el desequilibrio en la decisión. Esa noche hay que tomar una decisión, esa noche en una feria no te dan margen para pensar. A lo sumo, si la compra la has propiciado a las 6, 7 de la tarde, a lo mejor te dice que te espera a las 12 de la mañana del día siguiente para que tomes la decisión. Pero las decisiones tienen que ser instantáneas y muchas veces cada uno, y vuelvo a repetir la frase, con su pirámide de Maslow, tiene cada momento que lo tiene. Y evidentemente se produce el suicidio cuando acaba comprando la obra. Todo coleccionista tiene una sensibilidad y un acercamiento al arte por ser una experiencia emocional. Lo que se producen son emociones, solo emociones. Y por esas emociones uno da los pasos. Por eso es una experiencia única, por ser, evidentemente, un acercamiento con unos aspectos de sensibilidad. La emoción la vas cargando de contenido, de inteligencia y de sensibilidad en la mirada, necesidad de ver, ver, ver. Es verdad, parece mentira, pero hay un cierto reflejo y está analizado, y he vivido con importantes psicólogos analizando cerebros de coleccionistas en este sentido, de que tu visión se va haciendo cada vez mejor, producto de ver cada vez más. Alguien que no haya visto muchos museos, muchas exposiciones, ya ha leído muchos catálogos, es difícil que tenga sensibilidad para comprar. Es decir, hay que hacer deberes y esos deberes hay que practicarlos. Hay que visitar ferias. Cualquier coleccionista, y ahora hablo de lo que decía Luis Alberto antes, íbamos a Basel 6 coleccionistas de Cantabria y nos recibía allí nuestra Soledad Lorenzo y decía: ¡ay, mis cantabrucos! No hay nadie en España que vengan 6 de una autonomía. Si 6 vienen de Cantabria, ¿cuántos tendrían que venir de Madrid? Proporcionalmente al número de habitantes. Es una casuística que no se ha producido en ningún caso. Y eso mismo lo ratifico porcentualmente en la Asociación de Coleccionistas. Primero, y hago copia de lo que dices, está evidentemente Madrid. Está luego Cataluña, siempre con estos problemas de entendimiento con lo catalán y estas barreras naturales que se producen por los problemas que todos conocemos. Pero el tercero es Cantabria. Hay 7 coleccionistas en la asociación, Castilla y León ninguno. Y Madrid, evidentemente, hay 30. Por tanto, hay algo especial en esta Cantabria relacionado con el coleccionismo. Esa inteligencia visual y emocional es la que nos hace entender con plenitud la vida en el coleccionismo. Es que le dedicamos la vida, es que le dedicamos todo lo que nos rodea al coleccionismo. Esto es coca pura, legalizada, pero coca. Y por tanto cada vez necesitas más coca, por tanto cada vez necesitas salir más a la calle y cada vez envolverte más en el mercado. No funciona la cabeza de un coleccionista diferente a cualquier otra en los cambios de las dimensiones neurobiológicas. Son las sensoriales, las cognitivas y las emocionales. Con esas funcionamos. Y evidentemente hacen que se compre arte contemporáneo por la belleza, por la sociedad, el entorno de la sociedad y por el comercio o raciones económicas. Estamos igual que las 3 gracias de Zeus. Es decir, estos 3 conceptos son los que manejamos permanentemente los coleccionistas. Aunque parece que no es así, pero es que es una realidad. El coleccionista analiza mucho. Lo mejor que le puede ocurrir a un coleccionista es hablar con otro coleccionista. Muy interesante hablar con los comisarios, muy interesante hablar con las galerías, muy interesante hablar con los artistas, pero donde se produce valor, donde se produce verdadero feeling, es cuando hay una buena sintonía entre coleccionistas y se intercambian información. Se sabe o se suele saber todo, porque uno se juega el dinero y solo con el conocimiento tendrás capacidad de confundirte menos, que te vas a confundir. Por tanto, también compra, almacena. Cualquier coleccionista, después de habitar en colección, da un paso que es un túnel de difícil medida en el tiempo, en donde sale de ese túnel y sí se le puede colocar la señal de coleccionista. ¿Qué suele hacer normalmente? Almacenar. No le entra en casa lo que compra. Pero además es que no tiene sentido habitar en colección, con una colección que podemos tener. La media de los coleccionistas de 9915 tiene entre 300 y 400 piezas. ¿Cómo va a habitar? Es imposible habitar en colección.
no coge ni el 5% de lo que tiene para colocar en su casa. Por tanto, pasa a ese otro estadio que el que no es coleccionista no entiende. Lo tiene almacenado y no lo ve. Porque es verdad, tú estás en tu ámbito de actuación. Almacena, conserva, porque además tiene que tratar esa colección con medios normales de temperatura y humedad. Yo cuando he visto los archivos La Fuente, aquello era una expresión de que tenía tratamiento de salas blancas, el aire acondicionado de la colección de José María La Fuente. Ese tratamiento que se da solo a instalaciones muy sofisticadas dentro del ámbito de la medicina o de la alimentación. Y lo tenía en tubos, en los tubos, lo digo porque soy ingeniero energético y me he dedicado a ello, tenía un tratamiento específico de sala blanca. Documenta archivos, etcétera, y gestiona. Hay un coleccionista que es Michel Finlay, que lo ha sido todo. Ha sido coleccionista importante, ha sido galerista, ha sido comisario, ha sido gestor cultural. Y él decía que a todos se nos identifica por 3 conceptos. Y estoy de acuerdo. Un sincero amor por el arte, transformado en pasión, ya lo he comentado. A los coleccionistas se nos nota que tenemos pasión por lo que hacemos. En el momento de hablar, en cuanto dedicamos 10 minutos a una conversación, dice, este es coleccionista. Se le nota, está influenciado por la coca, es muy evidente, ¿no? Posibilidades de inversión. El coleccionista no analiza un estado de origen y de aplicación de fondos, no analiza qué me vale mi colección el 1 de enero del 2023 y qué me vale el 31 del 12. No está en eso. Él no está invirtiendo, nunca lo hace por inversión. Evidentemente, no será tonto y trabajará con criterios económicos de procurar, permitirme el término, no hacer el tonto. Pero él no está preocupado por eso. Está preocupado que aquel pintor que compró en el año 82 en Madrid, que le valió no sé qué dinero, hoy cuál es el valor que tiene en el mercado, pero en su curva de valor, no los euros. Y observa cómo un 40 o un 50% han caído, e incluso han desaparecido, y observa también que muy pocos de su colección han sufrido un incremento exponencial, que evidentemente da un mayor valor a su importe. Y está viviendo con las curvas, pero está viviendo con las curvas de evolución de sus decisiones, porque su decisión ha sido única e intransferible además. No es válido transmitir las opiniones. Y luego un concepto de promesa social. El valor esencial del arte puede ser que sea la parte más importante del coleccionista. Hemos vivido un coleccionismo, algo también se nos ha comentado, oscurantista, no facilitador de datos, oscurantista en todos sus temas, de muy pocas ganas de enseñar lo que tiene, pues porque a lo mejor tenía algún problema fiscal detrás. Pero es que el coleccionismo actual es otra cosa. El coleccionismo que practicamos 99 y 15 y llevamos 12 años con el Evangelio, es que tú solo tienes un título de propiedad, que lo justifica la factura con la que has comprado, pero tú no tienes la propiedad de la obra. Esa propiedad de la obra con un valor pocamente medible tiene que ser propiedad de la sociedad, propiedad de todo el entorno. Sí, va a volver y va a volver y va a venir y va a marchar y va a ser de todos, pero tú, esa obra, siempre tienes que estar en disposición. Las obras, esas 12.000, 14.000 obras de la Asociación de Coleccionistas están a disposición de todos los comisarios y directores de museo siempre que se dirigen presentando una obra. Y hacemos unas exposiciones que llamamos de colección de colecciones, donde una institución genera una exposición, nombra un comisario, el comisario nombra un tema y pide a los coleccionistas sobre su tema qué obra le pueden ofrecer. Y creo que aquí termino, pero sí, simplemente decir que nuestro cerebro funciona pues claramente un lado izquierdo que es analítico, lógico, semántico, etcétera, en donde está la ingeniería y está en el ámbito de la tal, y hay otra parte, el lado derecho, donde está el intuitivo, emocional, visual, etcétera, etcétera. Es conveniente desinhibir los impulsos del hemisferio izquierdo, nos lleva siempre al raciocinio y por tanto a no comprar, y demandar y apoyar más ese lado derecho. Quería simplemente, por terminar con cromos, porque al final es lo más agradecido, evitar la palabra para dar paso al arte, para algo que se produce normalmente, ¿no? Que cuando uno va a una exposición, automáticamente hace un reflejo de cuál es el efecto espejo de lo que está viendo respecto a lo suyo, ¿no? Y he querido coger los artistas que teníamos comunes, las dos colecciones, y pasar las de la colección, porque las otras son visibles. Está Pilar Cosío con dos obras,
una sobre la famosa fotografía y dibujo de la montaña roja australiana, con una pieza de escultura que dialoga con la que hay. Están dos obras de Esteban de la Foz, conocidas, catalogadas, han estado en la asamblea, que dialogan estos grises muy bien con lo que existe. Hay una obra de Concha García, una obra más instalativa, una obra muy de referencia, muy de Concha. Concha la considera una obra instalativa por ella importante. Dos obras de Arantxa Goyeneche, una ya más como concepto de pintura expandida, otra con sus vinilos. Hay aquí 5 obras de Gruber, una obra de todos sus grafitos en este cuadro, esa obra que mide 3,70 de ancho por 2,60 de altura, que hoy está colocada en el CAD de Málaga, la obra Kuhn, que insisto es una obra de casi 3,80. Y otras 2 obras de él, una que hace una reflexión también sobre el Kuhn y otra lo que llaman las ciudades, en donde él nos hacía una visión del ámbito panorámico de, en concreto, Frankfurt. Esto es como Gruber, de forma aérea, ve Frankfurt. Cinco Gutiérrez, la obra de la colección, que dialoga con la que hay aquí. Cándida Hofer, que cuando Cándida hace algunas fotos de este colegio, yo casualmente comía con ella en el Cine Coliseum, porque íbamos por la tarde a inaugurar la exposición en Santillana, donde iban 3 piezas de la colección. He traído una para no aburrir, pero es muy Cándida Hofer. Sara Huete, en estos conceptos de Sara de interpretar y con sus collages establecer una referencia del pasado, con unas esculturas y en concreto con la referencia que hace a Louise Bourgeois. Ella, de sus recortes, asemeja la figura de Louise Bourgeois, que no es esa que evidentemente está ahí, pero sí con un icono de su escultura, que es la famosa araña. Mazarío, sin más comentarios. Una obra importante de 2,80 metros de Toño Mesones, que son degradaciones, son en verdes, es de pasar del oscuro al claro y al oscuro, más otras 2 obras de Toño Mesones, que está muy representado en la colección, de los amarillos, etcétera. Ya sabes que pinta toda esta pintura y luego la borra y deja simplemente esos datos. Mario Rey está representado con estas 2 obras en la colección. Esta obra esta obra realizada en este espacio contra esos pilares y que era la imagen, además de las conferencias, de George Rus, una obra de Baltasar Torre, que también la tenéis vosotros aquí, y unas obras de Huxley. Este Huxley de los años 80, de 2 metros por 2 metros, es el primer paso que él da hacia ese expresionismo abstracto, pero sobre todo ese expresionismo tan teórico. Son 6 obras de Huxley de los años 80, tiene el nombre 80, donde aparece el expresionismo abstracto por primera vez. Son 3 obras, de las cuales 3 las tiene el museo y las otras 2 están en particulares. Otras obras de él y la pieza del Soñé que revelabas de Huxley, que simplemente transmito sus palabras cuando me dice: no sé qué hace esa pieza en tu colección que no la tengo yo, porque es su cuadro de referencia. Ha desfilado por Múnich, por Alemania. Cuando viene Jackson Pollock a España trayendo el gran mural que desfila por Venecia, París, España, para volverse a la universidad y no volver a salir más, viene con todo su grupo del expresionismo abstracto. Pollock con su mujer, de Kooning, venía alguna cosa de Rocco, y escogen una pintura española para convivir con Pollock. Escogen a Juan Huxley y Juan Huxley escoge esta pieza para convivir en aquella gran exposición, ¿no? Yo creo que terminamos con Chuchi Vázquez. Yo creo que no hay más. Era intentar hacer un espejo a la exposición actual. Muchas gracias. Queda ahí la idea de continuidad en este espacio tan maravilloso, la posible catalogación de la obra como libro, y gracias.